again, house guests. Hi. Hola, buenas tardes. A ver, ¿te gusta? Así. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Que no tenía el micrófono abierto. Buenas tardes, profe. Hola, Cristian, hola, Sebastián, Daniela, Juana. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bien, Hola, bien. Daniela. ¿Y usted? Bien, gracias. Bueno, aquí estamos. Bueno, muchachos, entonces, mientras se van conectando, ya veo que hay bastantes conectados. Entonces, el día de hoy, como les había dicho la clase anterior, hoy no les alcancé a dar las diapositivas, pero igual se las envío ahora después de la clase. El día de hoy, entonces, iniciamos la unidad número 4, la unidad que corresponde a sistemas de bombeo. Bueno, la unidad se llama máquinas hidráulicas, pero básicamente nos enfocamos en lo que tiene que ver es con bombas, sistemas de bombeo. Como lo hablamos una vez, creo que la semana pasada, hablamos de que máquinas hidráulicas podrían ser tanto bombas como turbinas, pero digamos que el alcance del curso no abarca turbinas. Y también tener en cuenta que las bombas se utilizan en fluidos líquidos, ¿cierto? No funcionan en gases. En los gases tenemos compresores, ventiladores o sopladores, que esos son los que tienen la función de, digamos, aumentar la presión, aumentar la energía de flujo en fluidos gaseosos. En fluidos líquidos, pues ya hablamos de bombas. Entonces acá nos centramos es básicamente en bombas. Listo, transporte de fluidos líquidos, listo, y suministro de energía, no extracción, que es lo que hace una turbina. Listo, pues igual ya esa diferencia entre esos dos tipos de máquinas o sistemas hidráulicos lo habíamos hablado. Entonces, como ya saben, pues la unidad se enfoca básicamente en, primero, recordar, pues yo creo que, pues digamos recordar porque lo vimos como hace poquitas clases, cómo se involucra lo de la cabeza de la bomba en el Bernoulli, con el balance de energía mecánica, cómo esa cabeza la puedo relacionar con una potencia de la bomba, una potencia eléctrica, que eso también nos va a permitir más adelante seleccionar la bomba. Pero digamos que el núcleo o lo nuevo de esta unidad es cómo selecciono la bomba, cómo es el proceso de selección de bombas, cuáles son las bombas más comunes. Hay unas bombas que se llaman bombas centrífugas, otras que se llaman bombas de desplazamiento positivo, cuáles son las diferencias, cuáles son las más apropiadas y básicamente qué criterios debo tener yo en cuenta a la hora de seleccionar una bomba de manera que garantice las condiciones del proceso, ¿cierto? Entre otros factores que quizás a veces no les damos tanta importancia como son el tema de consumo energético y eso, pero básicamente es como hablar en términos generales los criterios que se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar y cómo se hace la selección de una bomba, ¿cierto? O sea, cómo es la información que presentan los proveedores, cómo son los catálogos de bombas. Entonces esa es la parte como, digamos, central de la unidad, o sea, garantizar que la selección de bombas sea correcta, que la bomba que seleccionamos satisfaga los requerimientos del proceso, además que evitemos un fenómeno que se llama cavitación, que si recuerdan es cuando parte del fluido pasa de ser líquido a vapor debido a un descenso en la presión. Listo, entonces ahí empezamos a hablar entonces de la incidencia de la presión de vapor y ese datico que por allá al principio consultamos para el fluido, cómo lo debemos emplear acá. Listo. Y finaliza la unidad con sistemas de bombas en paralelo y bombas en serie, que también a la par que íbamos contextualizando con tuberías en serie y tuberías en paralelo, íbamos de cierta manera dando tips de eso, que cuando se utilizan bombas en serie o tuberías en serie o en paralelo. Cuando debo dividir caudal, pasa lo mismo. A veces las bombas que encontramos en el mercado no sirven para manejar mi flujo total, mi caudal total, entonces me toca recurrir a varias bombas en paralelo, que son las que sirven para dividir caudal. O a veces la bomba comercialmente, como sabemos que nosotros tenemos que ajustarnos a lo que hay comercialmente, como pasa con los diámetros, entonces puede que las bombas que estén en el mercado no tengan la potencia suficiente o sí, no suministren la cabeza de energía suficiente que necesita mi fluido, entonces debo utilizar dos bombas una después de la otra, ahí serían en serie. Por eso ya sería como el tema de final. Bueno, la unidad, ya saben, la empezamos el día de hoy, según mis cuentas alegres, la terminamos el viernes, creo que la podemos hasta terminar, sí, yo creo que el viernes la terminamos esa unidad.
porque hoy es más como conceptual, definiciones, qué tipo de bombas hay, cuál es la diferencia cuando tenemos fluido, líquido y gas, algunos parámetros no conceptuales, pues parámetros generales a tener en cuenta a la hora de seleccionar bombas, y ya creo que ya el lunes o el miércoles, ya voy a mirar cómo programo las sesiones de la otra semana, ya podemos hablar propiamente de lo que tiene que ver con sistemas de selección, o sea, selección de sistemas de bombeo. Listo. Bueno, también ya saben pues que el examen iría hasta esta unidad, o sea que dentro de 8 días terminamos el tema. Y también entonces ya para que vayamos trabajando también en la próxima entrega, que también se las debo enviar, creo que este fin de semana ya se las envío para que vayamos trabajando a la par en eso, en lo que es selección de la bomba o bombas, porque no sabemos si nos toca utilizar varias bombas en paralelo o en serie, bueno, el sistema de selección de bombas para el proyecto de diseño que ustedes están realizando. Listo. Eso sería como el contexto general de, de esta unidad. Es una unidad muy interesante, creo yo, porque cualquier tipo de proceso, cualquier industria, pues como yo creo que una vez les dije al principio del curso, pues fluidos hay en todas las industrias, desde industrias netamente que se dediquen a transporte de bebidas, no sé, petróleos, o fluidos, gases, suministro de aguas, sistemas de tratamiento de aguas, ahí también están involucrados los fluidos, hasta en la parte de laboratorio uno trabaja con fluidos, ¿cierto? Siempre debe haber algún fluido, puede que el fluido no sea el producto final, como en el proceso de la compota, pero puede que sean fluidos de servicio. Siempre se necesita agua, ya sea de refrigeración o para enfriamiento, siempre hay fluidos involucrados en cualquier tipo de industria, incluso las industrias cuyos procesos son netamente basados en producir sólidos, ya sea harineras, ya sea, por ejemplo, cementeras, para transportar ese tipo de fluidos. Probablemente, pues fluidos, no, es los sólidos, perdón, como cuando lo vean en el curso de sólidos se van a dar cuenta que hay algo que se llama fluido, transporte neumático, perdón, y es con aire arrastrar las partículas sólidas, ¿verdad? Siempre van a haber fluidos involucrados. Y en esa parte de los fluidos siempre también van a haber bombas, ¿cierto? Bombas para favorecer o para garantizar el transporte de esos fluidos. Entonces también es interesante que vamos a mirar cómo es que se seleccionan las bombas y cuáles son los criterios bajo los cuales uno selecciona una bomba. De hecho, incluso las personas que viven en edificios, incluso edificios pequeños, pues de 5 pisos o menos, no, 5 pisos porque ya de 3 es, pero bueno, siempre hay bombas, incluso en los edificios, en las unidades, hay bombas para garantizar, digamos, lo que tiene que ver con que el agua pueda llegar con un buen flujo a los apartamentos de más arriba, ¿cierto? Entonces, es algo muy cotidiano tener bombas en cualquier parte. Y aparte que también hay muchas empresas que se dedican a eso, se dedican a la comercialización de sistemas de bombeo. Incluso uno puede encontrar vacantes que digan en internet, se busca ingeniero químico para trabajar en la parte, pues saben que una de las áreas en las que más contratan es para comercializar, venta de productos o equipos de laboratorio o equipos más avanzados. Entonces también se necesita a veces gente que se encargue de la parte de comercializar bombas, sistemas de bombeo. O sea, que esté en la capacidad de, digamos, a un cliente de decirle qué tipo de bomba de las que ofrece la empresa le sirve o no. Entonces, para eso necesitamos saber un conocimiento de cómo es que uno selecciona la bomba, qué riesgos se tiene, todo eso, ¿cierto? Entonces, no solamente la parte de diseño de sistemas de bombeo, eficiencia, seleccionar tuberías, esa parte, sino también la parte comercial. Entonces, ahí de pronto muchas ramas de de, sí, de la ingeniería química o aplicación, no sé, de trabajo que podamos conseguir, están enfocados en eso. Listo. Tiene que ver entonces con las bombas. Y en las bombas también tenemos algo como curioso, y es que vamos a ver un Bernoulli que nos va a permitir saber si la bomba sirve o no, si hay cavitación o no. Y ese Bernoulli es el único Bernoulli en el cual yo debo considerar presiones absolutas, o sea, que no lo puedo hacer con presiones manométricas. Entonces vamos a mirar por qué, pues porque básicamente vamos a trabajar con presión de vapor, que es la que me dice a mí si el fluido se puede evaporar o no, y esa presión de vapor, esa presión es una presión absoluta, no es una presión manométrica. Entonces yo por eso cuando esté trabajando con bombas y vaya a determinar, eso se llama NPSH o cabeza neta de succión positiva, necesito establecer
la presión, pero entonces tengo que hacerlo en escala absoluta, no la presión, sino una relación que hay de presiones, y entonces debo hacerlo en escala absoluta para poder trabajar con la presión de vapor, que es una presión absoluta, y no puedo mezclarla con presiones manométricas, o sea, no puedo mezclar escalas. Si ya hago todo el Bernoulli en escala manométrica, entonces todas las presiones deben estar en escala manométrica. Si lo hago en presiones absolutas, todo tiene que estar en presiones absolutas, listo. Entonces vamos a mirar eso. Bueno, entonces ya empezando pues oficialmente, entonces recordemos lo que es una bomba, ¿cierto? Teníamos o habíamos hablado de que hay dos grupos, digamos, de máquinas hidráulicas que pueden emplearse cuando tenemos fluidos líquidos. Por un lado están las bombas y por otro lado están las turbinas, ¿cierto? Las bombas lo que hacen es suministrar energía al fluido, ¿cierto? Uno utiliza una bomba cuando necesita desplazar el fluido en una gran distancia vertical o una distancia horizontal pronunciada, ¿cierto? Entonces necesitamos darle energía extra al fluido para que el fluido pueda desplazarse de un punto a otro en función de los requerimientos que nosotros tengamos, ¿cierto? A veces, debido a pérdidas por fricción, pérdidas por accesorio o las mismas condiciones de partida, pues el fluido puede que no tenga la capacidad o la presión suficiente. Básicamente, eso se traduce como en una presión que haga que el fluido se suba, una energía de flujo. Entonces, a veces el fluido, bajo condiciones normales, debido a pérdidas, ya hemos hablado mucho de los tipos de pérdidas que hay, cómo se pueden incrementar, cómo no, debido a las pérdidas y debido a las condiciones iniciales de presión, velocidad y altura, puede que el fluido no cuente con la energía suficiente para llegar al punto final, ¿cierto? Entonces, por ello, es que necesitamos suministrar esa energía extra. Y esa energía extra la suministramos a partir de unas máquinas hidráulicas que se llaman bombas. Entonces la bomba lo que hace es suministrarle energía al fluido. Toma energía de un motor, que puede ser un motor eléctrico que está conectado a la corriente eléctrica. Entonces ese motor le pasa energía a la bomba. La energía, la bomba tiene un sistema interno, ahora vamos a mirar, un sistema interno o un impulsor que gira, ¿cierto? Y entonces ese impulsor, cuando entra el fluido, lo que hace es impulsarlo, ¿cierto? Empujar el fluido, entonces el fluido va a salir de la bomba con una presión que se llama presión de descarga, que es una presión mucho más grande en comparación con la que le entró, que se llama presión de succión. Ya con esa presión que sale, que es más alta, él puede continuar con su desplazamiento. Entonces, para garantizar entonces que el fluido pueda llegar del punto 1 al punto 2 y considerando que requiera una fuente externa de energía, o sea, que requiramos una bomba, nosotros debemos garantizar que esa selección de la bomba sea correcta, ¿cierto? No podemos comprar una bomba que quizás no le vaya a suministrar al fluido la energía suficiente y se quede en la mitad del camino. O tampoco nos podemos sobredimensionar, compremos una bomba súper grande, porque igual garantizarnos siempre, tenemos que estar de la manera más eficiente posible, garantizando pues las condiciones del proceso, ¿cierto? No se trata pues de colocar bombas por colocar y tampoco se trata pues de quedarnos cortos, ¿cierto? También hay unos criterios a la hora de evaluar esa parte, ¿sí? O si requiero una o dos o más bombas en serio, en paralelo, siempre es en función de garantizar que se cumpla, digamos, los requerimientos energéticos que necesita el fluido para transportarse de un punto a otro. Esas son las bombas, ¿cierto? Término bomba se asocia básicamente a fluidos líquidos, a líquidos. No hablamos de bombas en gases. ¿Listo? Para los gases también hay otro tipo de dispositivos que le suministran a los gases esa energía extra que necesitan, ¿cierto? Ya como se trata de fluidos compresibles, sí, entonces ya no hablamos de las bombas, sino que ya hablamos de ventiladores, sopladores o compresores. Probablemente en sus cursos de termodinámica hayan hablado de los compresores. Lo que hace un compresor es aumentar la presión. Entonces, al aumentar la presión, el fluido va a poder desplazarse de un punto a otro, ¿cierto? La caída de presión, el aumento de la presión es la que también hace que los fluidos se muevan. Entonces, en el caso de fluidos líquidos, hablamos de bombas como esos dispositivos que le entregan energía al fluido. ¿Listo? En el caso de gases, hay unos equivalentes, pero ya no son las bombas, sino que son los ventiladores, compresores y sopladores. El orden es ventilador, soplador, compresor. Digo orden es por el grado de el rango de presiones que manejan. Los compresores son como los que suministran más presión, mientras que los ventiladores y los sopladores menos. Hay unos rangos establecidos que ahora miramos ese dato. Pero entonces para que sepan que las bombas son, primera conclusión,
Bombas le dan energía al fluido, ¿cierto? Y solamente operan con fluidos líquidos. Una bomba no trabaja con fluidos gases. En los gases tenemos otros dispositivos que son ventiladores, sopladores y compresores. Por eso es importante que cuando nosotros tengamos un diseño o estemos evaluando una red de tuberías, garanticemos que en la succión, o sea, antes de que llegue el fluido a la bomba, no haya aire ni otro gas, o sea, que haya el fluido líquido como tal, que es el líquido, porque si no la bomba se daña. O sea, porque las bombas están diseñadas para fluidos líquidos. Listo, entonces la primera parte, es importante que les quede clara entonces. Y por el otro lado, pues no lo vemos acá, pues ya lo habíamos hablado, están las turbinas, que las turbinas en vez de dar energía al fluido, lo que hacen es extraer la energía al fluido. Entonces pasa el proceso inverso. Tiene una energía mecánica asociada al fluido que está en movimiento, esa energía mecánica es tomada por la turbina lo que hace es suministrarse a un motor y ese motor genera, un generador, perdón, y el generador genera energía eléctrica. Entonces es el proceso contrario. También el otro, tengo energía eléctrica, se le suministra el motor se la pasa a la bomba y la bomba se lo pasa al fluido. Entonces es lo mismo pero en sentido contrario. Entonces las bombas dan energía, las turbinas extraen, ¿cierto? Nos vamos a enfocar entonces en lo que tiene que ver con bombas. ¿Listo? Bombas hidráulicas, se les llama por lo general bombas hidráulicas. La palabra hidráulica siempre se ha asociado más que todo a agua, entonces a veces pues sabemos pues que no solamente sirve para agua, pues que hay mucha infinidad de fluidos y más en la carrera de nosotros pues que trabajamos con diferentes fluidos o fluidos de diferente naturaleza, ¿cierto? Pero entonces también se pueden llamar bombas hidráulicas. Para hacer la selección de una bomba, entonces hay una serie de criterios, ¿cierto? Criterios que van desde el punto de vista técnico, que es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el caudal que yo necesito transportar, que tienen que ver con la cabeza de energía, o sea, cuánta energía debo suministrarle al fluido, y otros criterios transversales, por ejemplo, lo que tiene que ver con precio, tamaño, rango de operación, son como los más importantes, como qué rango de operación tiene la bomba, el material de la bomba, pues la bomba tiene que ser de un material, por ejemplo, en un caso de un fluido como en la compota de pera, pues tiene que tener, digamos, un material que no vaya a entorpecer con criterios asociados con la salubridad, la inocuidad del fluido, entonces ahí también es importante eso, o que el fluido no vaya a corroer el material de la bomba, pues si corroe el material de la tubería, pues también puede corroer el material de la bomba, entonces también es otro criterio tener en cuenta el material de la bomba. La mayoría de bombas se hacen con materiales resistentes a corrosión química, ¿cierto? Hay otra corrosión que se llama corrosión mecánica, que está asociada a los casos en los que hay impactos fuertes o también cuando se transforma el fluido de líquido a vapor y eso genera cavitación. Entonces ahí está esa parte como mecánica. No es que se oxide debido a una reacción química, que es lo que corresponde a corrosión química, sino que es mecánica porque se asocia como impactos. O sea, no hay una reacción, sino es más algo físico. Listo. Entonces esa serie de criterios hay que tenerlos en cuenta. Claro, acá de pronto en el curso nuestro criterio inicial o nuestro criterio, digamos, pasa a ser más un criterio asociado a parte técnica, o sea, que me garantice que pueden procesar la bomba, el caudal que yo requiero y suministrar la energía que yo necesito, ¿cierto? Quizás acá no hacemos un análisis más completo que tenga que ver con la parte de tamaño, costos ni nada, pues se sale de pronto del alcance del curso, pero es importante entonces que tengamos en cuenta que ya desde un contexto más práctico, más real, pues todos esos criterios hay que tenerlos en cuenta, ¿cierto? Porque todos esos tienen incidencia, ¿cierto? Y usted sabe que en la mayoría de casos, cuando uno está arrancando un proceso nuevo, cuando uno está haciendo un diseño, cuando está haciendo selección de tuberías, de materiales, diseño de intercambiadores, lo que sea, cualquier diseño, pues a la larga todo se traduce en ¿qué? En la parte económica, ¿cierto? Costos, cuánto tiempo tardo yo en recuperar la inversión, ganancias, ¿cierto? Entonces, lo mismo. En la parte ya práctica o algo más real, tenemos que tener en cuenta eso. Acá nos quedamos básicamente con que las bombas que ustedes seleccionen cumplan con los criterios asociados a la parte técnica, caudal y cabeza de la bomba. Y ya el precio, pues, bueno, normal, no creo que el precio así, no, o sea, no comparamos como entre varias
marcas ni nada, porque no se hace un estudio de mercado, lo haría así, pero acá nos quedamos así, pero es otro tipo de criterios, digamos, transversales que también están asociados a la selección, no solamente de bombas, sino de los diferentes dispositivos y equipos, pues, que estén involucrados en cualquier proceso que vayamos a desarrollar y que involucre transporte de fluidos o transformaciones de la materia, lo que sea. Con las bombas, entonces también hay que tener algo, y es, bueno, las bombas le deben suministrar energía al fluido, deben garantizar que la descarga, o sea, cuando sale de la bomba, el fluido tenga una presión alta que permita continuar con su desplazamiento planeado. Entonces, cuando un fluido tiene una viscosidad alta, una consistencia alta, es más espeso, o sea, un fluido glicerina o fluidos no newtonianos, que son los que suelen tener una mayor viscosidad. Ustedes lo vieron, por ejemplo, cuando calcularon factores de fricción en ese proyecto. Vieron que los factores de fricción daban muy grandes en algunos casos, porque claro, era un fluido o es un fluido con una consistencia muy alta, una viscosidad muy grande, entonces claro, hay mayor pérdidas internas por fricción, pero también se dieron cuenta que el número de Reynolds era muy pequeño, ¿cierto? No, casi todos tenían régimen laminar, Reynolds demasiado pequeños, y ese Reynolds iba disminuyendo a medida que iba aumentando el porcentaje de sólidos. Ese porcentaje de sólidos se asocia con una mayor consistencia, es más viscoso, más espeso, entonces el fluido va a ejercer cierta resistencia al movimiento. Eso también va a tener implicaciones a la hora de seleccionar la bomba, porque una bomba, si va a tener que suministrar la energía a un fluido líquido, pues un líquido acuoso o un solvente alcohol que tenga una viscosidad bajita, pues entonces no vamos a requerir tanto consumo energético para yo garantizar una presión de descarga determinada, ¿cierto? Pero ya en un fluido como los que manejan, digamos, la industria alimenticia, polímeros fundidos, ese tipo de fluidos, o incluso fluidos no newtonianos como la glicerina, la miel, que tiene una mayor viscosidad, entonces ahí yo voy a requerir mayor consumo energético para poder garantizar una presión de descarga. Entonces eso también tiene incidencia ahí. Entonces probablemente vamos a tener que buscar bombas que tengan una mayor, su menos tener una mayor cabeza de bomba. Cabeza de bomba es lo que aparece en el Bernoulli como HB y corresponde como a la energía que suministra la bomba al fluido. Pues eso en términos, sabemos que la expresión de Bernoulli, todos los términos están como en unidades de longitud, ¿cierto? Las pérdidas nos caen en metros, HB en metros, pero ya si lo traducimos de HB a potencia, entonces eso implica una mayor potencia, ¿cierto? Un mayor consumo energético por parte de la bomba. Listo, entonces es como la parte introductoria. Voy entonces a proyectar acá las diapositivas para que miremos eso. Bueno, hay una cosa que aquí no adelanté, y es la clasificación de las bombas. Hay unas bombas que se llaman bombas de desplazamiento positivo y hay otras que se llaman bombas centrífugas. La mayoría de bombas que se utilizan en la industria son bombas centrífugas. Básicamente en una bomba centrífuga, acabo de decir algo y que probablemente no lo había dicho antes para no enredarlos, pero ahora van a darse cuenta que de pronto un poquito el isométrico les va a cambiar, el isométrico del proyecto. Por si les toca bomba centrífuga, y estoy seguro que todos van a trabajar con bombas centrífugas, pero bueno, entonces las bombas centrífugas tienen la característica de que el fluido viene en esta dirección, acá está la bomba, digamos que está otra mano de la bomba, y el fluido sale perpendicular a como entró, ¿cierto? Como acá, entonces el fluido sale hacia arriba, entonces ya quizás no hay que poner más coditos ni cosas acá, sino que hay que mirar esta parte, ¿listo? Entonces están las bombas centrífugas. Básicamente las bombas centrífugas, hay un impulsor que se mueve a unas RPM determinadas. Cuando el fluido entra, el impulsor lo impulsa y él sale. Entonces, como si estuviera acá, sale y él lo va mandando hacia arriba. Eso son bombas centrífugas. Procesa un caudal y el caudal, digamos, debido al contacto con ese impulsor, el impulsor lo impulsa hacia arriba. Están otras que se llaman bombas de desplazamiento positivo, que son más pequeñas, tienen un menor tamaño, que se utilizan, por ejemplo, en laboratorios, que se utilizan, por ejemplo, cuando tenemos caudales más pequeños. No sé si alguno de ustedes trabaje como monitor, no sé si o trabaja en un grupo de investigación, le ha tocado con bombas peristálticas. Bombas peristálticas son unas bombitas pequeñitas, unas mangueritas pequeñitas,
que uno lo utiliza en una reacción, por ejemplo, para garantizar como que vaya entrando el reactivo a un caudal constante. Entonces, las bombas de ese tipo de bombas se utilizan ahí, se llaman bombas de desplazamiento positivo, y eso lo que hacen es que van como atrapando volúmenes del fluido. Ahora lo miramos en las diapositivas y nos queda más claro con las imágenes, va como tomando volúmenes del fluido y lo van soltando. Así es como más controlado el caudal. Ya cambia, digamos, lo que tiene que ver como la forma como se le transfiere esa energía que trae la bomba al fluido como tal. Porque miren que todo se traduce en qué, en como una especie de transformación de las formas de energía. Energía eléctrica pasa al motor, luego el motor hace que se mueva el impulsor, y ya el impulsor le pasa energía al fluido. Y hablando precisamente de esa parte de transformación de energía, entonces viene otro término importante que tiene que ver con la eficiencia de las bombas. Nos vamos a dar cuenta que las bombas no son eficientes realmente. O sea, que obtener eficiencias de la vida real de bomba mayores al 70% es poco usual. De hecho, vamos a darnos cuenta cuando revisemos las tablas o las curvas de bombas que ofrecen los proveedores, que bombas que se pueden encontrar en el comercio con eficiencias del 40, 30%, 50%, que nosotros quizás lo podemos interpretar como, pues no, esas bombas están malas porque tienen esa eficiencia tan baja. No, no es que estén malas, es los rangos que se manejan en este tipo de procesos. Por lo mismo hecho, el motor genera pérdidas, el motor se recalienta, parte de la energía se pierde en forma de calor, lo mismo pasa con la bomba. Así, o sea, esas son cosas que van generando que la eficiencia disminuya. O sea, es un proceso que involucra varias transformaciones y a la larga, entonces eso se va a traducir en una eficiencia de bomba menor que pues a veces, porque como a veces los estudiantes se preocupan tanto cuando no les dan porcentajes de error bajitos o cuando no les dan eficiencias cercanas al 100, entonces no, en una bomba no se extrañe si usted ve que el proveedor le ofrece una bomba apenas con una eficiencia del 50 o el 60, o incluso si ya está muy apretado, del 30. ¿Por qué? Porque es lo usual, o sea, no es que sea malo, sino pues que el mismo hecho del mismo consumo energético, el mismo procesamiento procesamiento no, la misma transformación de las formas de energía y el mismo procesamiento que se da a la hora de transferir la energía al fluido genera pérdidas, por así decirlo, pérdidas adicionales a las que habíamos hablado. Listo, entonces, esas son como las cosas que vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta así por ahora? Me pueden ir diciendo, si no, ya aquí de pronto le salen más preguntas aquí cuando veamos las diapositivas. La idea es era como hacer una introduccióncita ahí de lo que vamos a ver, para que también se vayan ahí, se vayan motivando. No asustando y no motivando. Eso es fácil. Eso es fácil. Lo largo es calcular la cabeza de la bomba. La cabeza de la bomba, porque hay que hacer Bernoullis y ahí implica un montón de cosas. Con la cabeza de la bomba y el caudal, pues ya la selección es fácil. Listo, entonces la unidad ya sabemos que es máquinas hidráulicas, básicamente nos enfocamos en bombas, ya saben por qué, porque son las que se utilizan en fluidos líquidos, aquí trabajamos básicamente con fluidos líquidos y no hablamos de turbinas porque no digamos, no es algo que tenga tanta incidencia directa en ingeniería química. Me imagino que los estudiantes de mecánica deben ver turbinas sí o sí, los de eléctrico, una de esas deben ver turbinas sí o sí. Pero bueno, entonces ya saben, empezamos la unidad el día de hoy, la terminamos dentro de 8 días. Esperemos que sí, y ya saben la fecha del examen. Yo creo que el examen sí no tiene opción de que se corra porque son más de 15 días y cualquier cosa que quede pendiente, creo que nos da para verlo. Bueno, aquí está lo que vamos a hablar. El contenido de esta unidad ya les había adelantado, las bombas, cómo se clasifican, los usos, cómo las puedo especificar, las curvas características de las bombas, que son las que nos dan los proveedores, el fenómeno de cavitación, que es algo que yo debo evitar, sí o sí la bomba no puede cavitar, es decir, no puede correrse el riesgo de que el fluido se transforme, pase de líquido a vapor, cómo son los sistemas de bombas en serie en paralelo y los problemas usuales que hay en función pues, de cálculos y eso. Listo. Entonces ya sabemos que
tenemos dos tipos de bomba de máquinas hidráulicas, las bombas y las turbinas. Ya sabemos cuál es la clasificación, no es necesario que nos detengamos tanto en eso. Cuando les decía ahora que les iba a cambiar un poquito la forma como está el isométrico, pues era precisamente por eso. Pues nunca habíamos hablado y tampoco quería como hacerles la corrección cuando hicimos esa revisión porque no habíamos visto eso. Entonces se supone que el fluido entra por acá, eso es una bomba centrífuga, que son las que se utilizan principalmente para manejar grandes caudales, que generan mayores cabezas de bomba, las que se utilizan básicamente. Las desplazamiento positivo tienen una característica, es que manejan caudales más pequeños. Entonces el fluido entra, acá está el impulsor dando vuelticas y cuando él sale, sale en esta dirección. Entonces aquí de entrada sale derechito, no hay que poner de pronto aquí otra tubería y así, no, sale derechito. Listo, esa sería, eso es como una bomba, eso es una turbina. Ya sabemos qué es lo que pasa, que son procesos contrarios, por así decirlo. Una extrae energía, la otra suministra, bomba y turbina. ¿Cómo se modifica el Bernoulli? Esto ya también lo habíamos visto. Cuando estamos hablando de una bomba, entonces agregamos más cabeza de la bomba, ¿cierto? Esta cabeza de la bomba, pues ustedes hacen el análisis dimensional, se van a dar cuenta que todo eso está en unidades de metros, pues unidades de longitud. Por eso, por ejemplo, cuando uno le daba la caída de presión por tubería recta, dividíamos esa presión entre gamma para tener eso en unidades consistentes, listo. Pero a pesar de que esto esté en unidades de longitud y casi no tenga un significado directo, uno sabe que esto lo puede llevar a potencia, que es la potencia en este caso, que básicamente está expresada en vatios o en caballos de fuerza y que básicamente esa potencia es la que me dice, bueno, cuánta potencia le está entrando al fluido. Y eso ya tiene más relevancia pues a la hora de hacer la evaluación prácticamente de consumo energético y todo eso. Entonces básicamente sabemos que esta cabeza de la bomba pues la podemos relacionar con la potencia. Ya estos dos criterios. El peso específico, pues el peso específico del fluido, pues que eso es algo propio del fluido, y el caudal. Entonces también vemos que esa potencia que se consume, o no es la que se consume realmente, porque hay que evaluar después la eficiencia, pero esta potencia que necesitamos que la bomba le suministre al fluido, pues está relacionada con, si pasamos acá este Q, está relacionada directamente con el caudal y la cabeza de la bomba. O sea, está relacionada, entre más caudal, voy a necesitar mayor potencia, ¿cierto? Voy a necesitar suministrarle mayor potencia al fluido. Entonces, el caudal es relevante, por eso las bombas, uno de los criterios para seleccionarla es el caudal. ¿Cuánta cantidad de fluido usted va a transportar? ¿Cuál es su caudal en metros cúbicos por segundo, por hora? ¿Cuánta cantidad de masa es la que se va a transportar? ¿Cuánta cantidad de fluido? Entonces, claro, entre más yo sea la cantidad de fluido que yo requiero desplazar, que yo requiero transportar, pues voy a requerir que la potencia que se le suministra a ese fluido sea mayor. Y la cabeza de la bomba está asociada, bueno, a la energía que debo inyectarle a esto. Ese fluido llega a la bomba con una cantidad de energía asociada a las tres formas de energía que estamos considerando y unas pérdidas, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuánta debo suministrarle para que pueda llegar al punto 2? Entonces, esos son los dos parámetros que van a condicionar lo que tiene que ver con la potencia. La cabeza de la bomba, que está asociada entonces a lo que le suministra la bomba al fluido, y el caudal. En turbinas, pues ya sabemos que como la turbina roba, pues trae energía del fluido, pues va menos HT, no es nuestro punto central de esta unidad, pues ya sabemos que si en algún momento, en algún ejercicio o en algo nos hablan de turbinas, pues sabemos que las turbinas roban una cantidad de energía y eso lo representamos con un término cabeza de la turbina, HT, pero que ese término, a diferencia de la cabeza de la bomba, es negativo. Listo, todo teniendo en cuenta pues esa conservación de energía. Y lo mismo, yo entonces acá puedo establecer cuál sería entonces ya en términos de vatios o HPs, cuánto es la potencia que estoy generando con esta relación. Más fácil, la bomba genera, la turbina genera tanta cantidad de energía en HPs que la turbina genera tanta energía en metros. Pues tiene más incidencia si lo reporto de una vez en potencia, ¿cierto? ¿Cuánta potencia se genera? Listo, entonces, eso es lo que tiene que ver con el Bernoulli. Ya entra con esto, pues uno ya puede plantear muchas cosas. O sea,
se puede despejar la cabeza de la bomba si usted conoce el resto de datos. Y conociendo esa cabeza de la bomba y el caudal, pues ya uno tiene media selección ganada, pues porque ya lo otro es ir a proveedores. Listo. ¿Para qué se utilizan las bombas? Entonces ya sabemos que básicamente yo utilizo la bomba cuando yo requiero que el fluido se desplace de un punto a otro, ¿cierto? Pero que ya él quizás debido a las pérdidas y a las condiciones iniciales de presión, velocidad y altura, esas formas de energía, ya él por sí solo no sea capaz de llegar al punto 2, ¿cierto? Entonces es cuando yo requiero que el fluido vaya de un punto 1 a un punto 2, pero que ya no cuente con la energía suficiente. Listo. Lo que les decía, por ejemplo, la de ramificaciones. ¿Cuándo es más usual utilizar una bomba? Pues cuando uno tenga que hacer un desplazamiento vertical ascendente, ¿cierto? Entonces, si usted tiene una bomba, en cualquier problema, lo más usual es que esa bomba lo que haga sea impulsar el fluido hacia arriba, sea directamente, totalmente vertical o que haya cierta inclinación, pero es lo más común. O también si es un desplazamiento horizontal, completamente horizontal, pero muy largo, ¿cierto? Porque horizontal, pues lo mismo, puede ir el fluido con una presión inicial, pero por las pérdidas va perdiendo, digamos, presión, va perdiendo energía, entonces no alcanza a llegar al punto final, entonces también puedo utilizar una bomba. Ya si necesito, por ejemplo, que el fluido se desplace hacia abajo, pues ya de pronto no es tan necesaria la bomba, ya empiezan a jugar de pronto otras condiciones, otras formas de energía, como la energía potencial y el cambio en energía cinética, digamos, asociado a la gravedad. Bueno, ya ahí cambia, digamos, el sentido de flujo, entonces ya quizás no sea necesario las bombas. Eso. Por lo general, entonces, uno mira las bombas, se utilizan es para impulsar fluidos hacia arriba, ¿cierto? Cuando necesito subirlos hacia cierta distancia, o sea, ya queda difícil vencer, digamos, esa diferencia de energía potencial, vencer el efecto de la gravedad. Entonces, ahí necesitamos esa ayuda extra. Lo que hablamos ahora, las bombas, se asocia es al transporte de líquidos. Entonces, las bombas siempre las vamos a trabajar o a utilizar cuando estemos trabajando con líquidos. Cuando tenemos gases, entonces utilizamos otro tipo de dispositivos. Aquí están los que les decía al principio: ventiladores, sopladores y compresores. Tienen la misma función que tiene una bomba, suministrar la energía o presión, en este caso, a gases, ¿cierto? Entonces los ventiladores lo que hacen es generar, digamos, incrementos de presión, pero pequeños, hasta más o menos 0.07 bares, pues son valores de referencia. Los sopladores ya un poquito más, valores más grandes, ¿cierto? Entre 0.07 y 3 bares. Y si yo ya necesito incrementar la presión del gas de manera considerable, pues entonces ya uso un compresor, que es lo más usado a nivel de proceso, a nivel industrial, son los compresores. Listo, pero entonces estos tienen la misma función que tienen las bombas, suministrar la energía al fluido, aumentar su presión, pero en este caso se trabajan es con fluidos gaseosos. Con los líquidos, entonces ya sabemos que hablamos de bombas. O sea, de ahora en adelante, todo lo que tenga que ver con bombas hace referencia a líquidos. Profe, una pregunta, qué pena. Sí. En el campo, pues, de mi interés, en lo que trabajo se habla de turbobombas. ¿Qué diferencia tiene con estas de pronto, con las bombas normales? No, eso básicamente es casi que lo mismo. Entonces, puede estar asociado es como al rango de presión que se genera. Pero si habla de bombas sería como lo mismo. Solamente que las más comunes, pues que son las que hablamos acá, son las de dinámicas y desplazamiento positivo, o las centrífugas y la desplazamiento positivo. Pero básicamente el hecho de que sea turbobomba, lo que está asociado es como al rango de presión que puede manejar, o a la cabeza que puede suministrar. De pronto es eso. O sea, eso es básicamente. Porque sigue siendo lo mismo. Bomba, cualquier cosa que diga bomba es porque se utiliza para líquidos y ya. No, si es bomba, no es turbina, no porque diga turbobombas, es porque puede ser las dos cosas, ¿no? Básicamente es una bomba cuyo dispositivo permite que maneje mayores rangos de presión. Eso es como
el tipo de aplicación. Son aplicaciones incluso más específicas que las generales, ¿cierto? Porque acá vemos como las más usadas típicamente, que son las de desplazamiento positivo y las bombas centrífugas, pero hay otras mucho más, pueden manejar rangos más diferentes, pero el hecho de que sea bomba, ya siempre, cualquier cosa que sea bomba, ya saben que es para fluido líquido y ya saben que aplica para suministrar energía al fluido. Entonces, eso sería básicamente el mismo principio de operación o la misma función. ¿Listo? Pero ya cambiaría quizás el rango de aplicación o el rango de presiones que puedo obtener o energía que puedo suministrar al fluido que estamos trabajando. Correcto, profe. Muchas gracias. Listo, Gustavo. Bueno, entonces aquí ya lo que habíamos hablado. Listo. Cuando tenemos un proceso de bombeo, pues tenemos varias condiciones o varias fases del bombeo. Hay una fase que se llama succión y otra que se llama descarga, pues, sino que es como algo muy intuitivo que uno puede descifrar fácilmente, pero por eso es como lo explico. Pues, bueno, la succión es cuando el fluido succiona o aspira o chupa el fluido. Entonces, todo lo que está antes de la bomba se llama línea de succión. Todo lo que está antes de que el fluido entre a la bomba. Todo lo que está antes, pongamos que acá la succión, todo lo que está para acá para atrás, se llama línea de succión. ¿Listo? Entonces, todo lo que está antes de que, que el fluido entre a la bomba se llama línea de succión. Acá cuando el fluido entra a la bomba, pues ahí es donde se da la succión, el fluido lo succiona. Y todo lo que está después de la bomba, ¿cierto? Se llama línea de descarga. Entonces, donde el fluido sale de la bomba se llama descarga. ¿Listo? Entonces, succión, o sea, las fases de bombeo son dos. Succión, y es cuando la bomba succiona o aspira el fluido, y la descarga es cuando lo libera. Todo lo que está antes de la bomba se llama línea de succión. Realizar la línea de succión tiene tantos metros, tantas pérdidas, el factor de fricción es tanto. O sea, todo lo que está antes de esas entradas del fluido a la bomba se llama succión y todo lo que está después se llama descarga. Entonces también lo se conoce como descarga o línea de descarga. Cuando dice línea de descarga, quiere decir que es todo lo que está después de la bomba. Listo. Hay dos tipos de succiones. Una que se llama succión positiva y otra que se llama succión negativa. La succión positiva, como está acá, es cuando el nivel del líquido que estoy succionando, aquí está con el mismo color, cuando el nivel del líquido que estoy succionando está por encima del nivel donde está la bomba, como está mostrado acá. Está la bomba, supone que la bomba lo que hace es succionar, ¿cierto? La bomba succiona este agüita que está acá y la va a liberar. Está la línea de succión, todo lo que está antes de, ¿cierto? Esto es la succión. Pero entonces el nivel del líquido está por encima de esa bomba, del nivel de la bomba. Esto es bueno. La succión positiva es buena. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya, digamos, ya una cabeza de altura, ¿cierto? Esta altura acá también va a generar, digamos, que la bomba tenga que hacer menos esfuerzo para succionar. Mientras que en estas, que se llaman succión negativa, la succión negativa, el nivel del líquido está por debajo del nivel de la bomba. Ahí está. Del nivel de la bomba, como lo muestra acá. Entonces, acá la bomba no tiene esa ayudita esta. Acá la misma efecto de la acción de gravedad va a generar entonces que sea más fácil para la bomba succionar o tomar el fluido. Mientras que la succión negativa, básicamente, ya le toca hacer mayor esfuerzo porque le toca chupar, succionar el fluido que está a un nivel por abajo. Hay que cuenta cuando se toma algo con un pitillo, ¿cierto? Entonces, succión positiva es cuando el nivel del fluido o el nivel del líquido está por encima del nivel de donde está la bomba. O sea, aquí está el líquido, digamos, por ejemplo, en un tanque que tenga puré de durazno, puré de pera, pues el tanque está, digamos, lleno hasta cierta altura, el puré, ¿cierto? Y la bomba está a un nivel de la salida. Ahí sería succión positiva. En parte, la bomba va a aprovechar también el hecho de que haya una energía potencial para, digamos, va a ser mucho más fácil para ella succionar una cantidad de energía, pues una cantidad de fluido determinada.
La succión negativa, entonces es lo contrario. El fluido se encuentra por debajo, o el líquido se encuentra por debajo del nivel donde está la bomba, entonces ya la bomba necesita mayor esfuerzo, mayor potencia para poder subir, ¿cierto? Aguas subterráneas, bombas sumergidas, cosas así, implican succión negativa. Entonces, desde el punto de vista operativo, la succión positiva implica que la bomba debe hacer menos esfuerzo, ¿cierto? Ahí habría la posibilidad de aprovechar también esa diferencia de alturas como una forma para impulsar el fluido. Mientras que en la succión negativa, pues el hecho de que esté por debajo del nivel del fluido va a implicar que la bomba requiera un mayor esfuerzo para poder, digamos, succionar. Listo, entonces, fases de bombeo, succión y descarga. Succión, todo lo que está antes de que el fluido entre a la bomba. Descarga, todo lo que está después de que el fluido sale de la bomba. Succión positiva, cuando el nivel del líquido, o sea, fluido líquido, porque acá sabemos que es para líquido, cuando el nivel del fluido está por encima del nivel en que se encuentra la bomba. Favorece el funcionamiento de la bomba, puesto que también se considera esa diferencia de energía potencial que va a favorecer, digamos, el mismo hecho, la gravedad, que el mismo hecho que el fluido vaya siendo succionado o aspirado por la bomba. Succión negativa pasa lo contrario. En la succión negativa, el nivel del fluido está por debajo del nivel de la bomba, entonces la bomba va a tener que hacer un mayor esfuerzo para lograr hacer que ese fluido ascienda hasta el mismo nivel de ella y luego arrastrarlo y finalmente soltarlo, descargarlo. ¿Listo? Los dos casos se pueden dar, pero obviamente va en función de qué, del proceso que se esté evaluando. Sí, mira, aquí está más o menos una valvulita, cositas así, pues, pero es básicamente para que se succión negativa, succión positiva, fases del bombeo, succión, descarga, línea de succión, todo lo que está antes, línea de descarga, todo lo que está después. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta el momento, algo que decir? Listo. Por ejemplo, este ejemplo está acá, pero nosotros nunca, sí, yo creo que sí, ustedes les envié este examen. Es muy usual en los problemas tener situaciones como la que muestra acá, ¿cierto? Hay un tanque A, hay un tanque B, pero no lo veamos como un tanque, sino que veamos esto como un tanque y acá una envasadora o aquí otra unidad de proceso que está a un nivel superior, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, en este problema, digamos que todo esto que está acá atrás corresponde a la línea de succión y todo lo que está aquí adelante corresponde a la línea de descarga. Acá hay una presión de succión y aquí hay una presión de descarga, ¿cierto? Yo puedo determinar la cabeza de la bomba de varias formas, dependiendo de los datos que yo tenga. Yo puedo sacar la cabeza de la bomba haciendo un Bernoulli completo entre el punto A y el punto B, ¿cierto? Cuando hago el Bernoulli completo entre el punto A y el punto B, voy a tener presión en A sobre gamma, velocidad en A al cuadrado sobre 2G, altura en A, las pérdidas que hay totales entre A y B, o sea, las pérdidas por succión más las pérdidas por descarga. Puede ser que ya como sabemos que es succión y descarga, a veces nos digan así, las pérdidas por la descarga son tantas, o sea, ya saben que son las pérdidas solamente por este tramo, no son las pérdidas totales. Suelen salir los ejercicios así en los libros también. Bueno, pero entonces serían las pérdidas totales menos más la cabeza de la bomba, igualado todo eso a las condiciones del punto B. O sea, la presión en B sobre gamma, velocidad en B al cuadrado sobre 2G, más ZB. Yo puedo hacer un Bernoulli entre A y B, y si conozco todo lo demás, las presiones, las pérdidas, todo, despejar cabeza de la bomba, y así puedo hallar la cabeza de la bomba. Esa es una forma de hacerlo, un Bernoulli completo, ¿cierto? Pero también puedo hacer un Bernoulli simplemente considerando acá la succión, o sea, cuando él entra a la bomba, es parecido como el ejercicio que hicimos en el parcial del accesorio, y la presión de descarga. Si usted hace un Bernoulli entre estos dos puntos, o sea, justo cuando el fluido entra a la bomba y justo cuando el fluido sale, puede omitir diferencias de altura, ¿cierto? Entonces, omite las diferencias de altura, puede omitir, por ejemplo, diferencias de velocidad,
porque usted, pues lo general es que el diámetro de entrada sea igual al diámetro de salida. Lo que hace la bomba es modificar la presión a la salida, no la velocidad. O sea, lo que pasa es si usted la tubería de la descarga tiene el mismo diámetro de la tubería de la succión, pues entonces ahí el caudal es el mismo, si es el mismo diámetro, entonces la velocidad es la misma. Entonces puede apreciar lo que tiene que ver con la caída de, pues, la diferencia de velocidades, ¿cierto? Y como es entonces usted la bomba lo que hace es suministrar energía, ¿cierto? Entonces ahí no tendría por qué considerar pérdidas. Entonces, otra forma de calcular esa cabeza de la bomba, en caso tal de que yo no tenga, por ejemplo, información completa de todo el sistema como tal, sería realizar el Bernoulli antes, pues considerando el punto antes de entrar a la bomba y el punto justo después. Entonces, en términos de qué? De la presión de succión y la presión de descarga. Si hiciéramos ese Bernoulli, voy a hacerlo acá porque también les puede servir para algún problema o para el proyecto, pues ya depende de cada uno, de cada grupo. Presión de succión, o sea, si fuéramos a hacer ese Bernoulli entre este punto acá, entre la succión y la descarga, o sea, cuando sale sería presión de succión sobre gamma. Vamos a despreciar las velocidades, las saco. Voy a despreciar, pues voy a decir que las velocidades son las mismas y voy a despreciar la diferencia de alturas entre los dos puntos. Entonces sería presión de succión. No hay pérdidas porque solo está pasando por la bomba y la bomba es lo que representa es una ganancia. Entonces sería más HB igual a la presión de la descarga. Lo mismo, la velocidad sería la misma que en la succión, entonces se va ese término y la altura dijimos que iba a despreciar la diferencia de alturas. Entonces básicamente la cabeza de la bomba también la puedo calcular como la diferencia de la presión de descarga menos la presión de succión sobre gamma. Entonces puedo hacer un Bernoulli completo entre A y B con todo lo que implica un Bernoulli completo, las velocidades, las diferencias de altura, las pérdidas totales por fricción y accesorios, pues, entre la tubería, incluir el término cabeza de la bomba, despejar. Lo puedo hacer así si tengo esa información, bien. Si no, también la puedo expresar como que esa cabeza de la bomba sería igual en este caso a la presión de descarga menos la presión de succión. La descarga siempre va a tener mayor presión que la succión, porque lo que hace la bomba es, claro, suministrarle presión a ese fluido. Entonces la descarga siempre va a una mayor presión que la succión. Entonces sería cabeza de la bomba, siempre es positiva la cabeza de la bomba, no nos puede dar una cabeza de la bomba negativa, porque la bomba no le está dando energía al fluido, sino te robándola, entonces está malo, porque eso no tiene justificación. De la presión de descarga menos la de succión me daría el valor de gamma. Pues sobre gamma me daría el valor de la cabeza de la bomba. Esa es otra forma. ¿Cómo hallo, por ejemplo, esas presiones de succión y de descarga? Yo puedo hallar la presión de succión, por ejemplo, haciendo un Bernoulli entre el punto A y acá, antes de entrar la bomba. Y ahí puedo hallar la presión de succión, si conozco toda la información asociada a esta línea de succión. Simplemente es una línea de corriente entre dos puntos, listo, presión en A, la velocidad en A al cuadrado sobre 2G, más ZA, más las pérdidas que hayan entre A y la succión, igual a presión de succión sobre gamma, más velocidad en la succión al cuadrado sobre 2G, más Z en el punto de succión. Ahí no incluyo la cabeza de la bomba. ¿Por qué? Porque estoy considerando el Bernoulli entre el punto inicial y justo antes de entrar a la bomba. Como no está entrando a la bomba, sino que está ahí en la succión, o sea, antes de entrar, pues no habría por qué incluir la cabeza de la bomba. Yo incluyo la cabeza de la bomba cuando el fluido pasa por la bomba. Pero si yo voy a determinar la presión de succión, pues hago un Bernoulli entre A y el punto justo antes de entrar. Y ya, y ahí yo tendría que considerar, sino que pérdidas y formas de energía justo antes de esa succión. Lo mismo pasa con la descarga. De hecho, lo de la descarga ya lo hicieron ustedes en el proyecto, ¿cierto? La descarga, la presión de descarga, pues que sería como la presión máxima de diseño, esa presión de descarga yo la puedo establecer haciendo un Bernoulli entre este punto, o sea, justo cuando sale de la bomba hasta el punto final. Lo mismo, considerando las pérdidas que haya por toda esta línea de succión, la diferencia de energía potencial, cinética, entre B y la descarga y ya. No debo incluir cabeza de la bomba porque yo estoy haciendo el Bernoulli justo en un punto después de que el fluido sale de la bomba. Listo, entonces esas son, digamos, alternativas que tenemos a la hora de poder determinar cabeza de bomba, pues que se supone que es lo nuevo, lo que debemos hacer ahora, pues hallar la cabeza de la bomba. Entonces puedo hacer el Bernoulli completo entre los dos puntos.
puedo hacer un Bernoulli ahí justo antes y después de la bomba, o sea, entre succión y descarga, sale. También puedo hacer otro, si no conozco, por ejemplo, esas presiones de succión o descarga, las puedo sacar, por ejemplo, haciendo un Bernoulli hasta la succión y ahí establezco presión de succión. Y otro Bernoulli después de la descarga hasta arriba y así puedo sacar esas presiones. Entonces hay varias alternativas en las cuales ustedes pueden determinar las condiciones de succión y de descarga. ¿Listo? Todo con el propósito de ¿qué? De poder sacar H, o sea, cuál sería la cabeza de la bomba que yo requiero. Independientemente de la forma como lo hagan, debe dar lo mismo, es el mismo problema. O sea, independientemente de que es como partir el Bernoulli completo en pedazos, pero les debe dar la misma cabeza a la bomba. No quiere decir que si yo hago el Bernoulli completo me va a dar una cabeza de la bomba, que si lo hago solamente no, nos debe dar lo mismo. Es también para que sepan en algún problema cosas que pueden plantear diferentes condiciones y como por ejemplo que este es como el novedoso. ¿Cómo puedo yo establecer este Bernoulli ahí, justo en el espacio, justo a la entrada y a la salida de la bomba, para poder determinar las condiciones, ¿cierto? O en este caso la cabeza de la bomba, que puedo omitir diferencia de altura, puedo omitir diferencia de velocidad, a menos de que me digan pues que los diámetros son distintos, entonces ahí sí tendría que considerar de pronto las velocidades, y me dicen pues que no es lo usual que la succión tenga un diámetro y la descarga otro, entonces ahí sí tendría que considerar las velocidades, pero como les digo, no es lo usual, entonces también se podrían ir y expresar, digamos, la diferencia de alturas que haya entre la altura a la que entra y a la que sale el fluido. Y con eso podemos entonces establecer la cabeza de la bomba en función de diferencia de presiones. Listo. Ya saben que la cabeza de la bomba siempre debe dar negativa, la cabeza de la bomba no debe dar positiva, la cabeza de la bomba no es negativa, siempre es positiva. O sea, representas como una ganancia de energía. Entonces la cabeza de la bomba siempre es positiva, o sea que esta presión de descarga siempre debe ser mayor que la presión de succión. Nunca podemos decir que la presión de descarga es más pequeña que la de succión. Entonces usted ahí no tiene una bomba, porque supone que lo que hace la bomba es aumentar la presión del fluido, ¿cierto? Entonces lo que aumenta la bomba es la presión, ¿cierto? Entonces no podemos decir que va a salir una presión más pequeña que la que entró. Entonces no. Entonces siempre va a ser positiva la cabeza de la bomba y siempre la presión de descarga va a ser la presión mayor. Listo. Entonces ya digamos que en términos generales sabemos para qué sirven las bombas, cómo incluyo el término cabeza de la bomba en el Bernoulli, cómo puedo relacionar eso numéricamente con la potencia que se consume, con PT, con cabeza de la bomba igual a PT sobre gamma por Q, cómo puedo, digamos, calcular esa cabeza de la bomba, pues que puedo plantear diferentes Bernoullis, listo. ¿Qué condiciones o qué aspectos debo tener en cuenta yo a la hora de seleccionar una bomba? ¿Cierto? Pues ya vimos para qué sirven, cómo funcionan más o menos, entonces tenemos que mirar entonces cómo la seleccionan. ¿Cuándo selecciono una bomba centrífuga o qué tipo de bombas hay? ¿Cuándo selecciono otra que se llama desplazamiento positivo? ¿Cuándo selecciono bombas en serie? ¿Cuándo selecciono bombas en paralelo? ¿Cierto? Que básicamente es como la forma de una bomba. Este es el motor, y aquí está, digamos, el impulsor, el que se está moviendo. Por aquí están los dibujitos, pero bueno. Entonces, para seleccionar una bomba tenemos que tener entonces en cuenta unos criterios fundamentales. Uno es el caudal. Cuando hablamos de caudal, estamos hablando de capacidad de la bomba. ¿Cuánto caudal puede procesar la bomba? ¿Cierto? Entonces, uno es el caudal, el otro es la cabeza, pues acá dice cabeza de presión, pero es la cabeza de la bomba y digamos de cierta forma las características del fluido. Características que puedan tener incidencia de pronto con el correcto funcionamiento, corrosión, de pronto temperaturas y algo así. Las bombas no están, pues que haya bomba de cualquier bomba que yo me pueda imaginar, entonces hay que tener en cuenta que en el mercado, lo que hay disponible en el mercado, ¿cierto? Los materiales que hay, los rangos de operación, entonces es importante tener en cuenta eso. Listo, entonces, ¿cuáles serían como los criterios completos? Ya les dije pues que hay unos criterios que no vemos acá, que acá nos enfocamos más en los técnicos, pero hay otros criterios transversales, pero que también se deberían tener en cuenta a la hora de hacer una correcta selección de un sistema de bombeo. Entonces,
Importante, entonces, ¿cuánto es la potencia que requiero? ¿Cierto? ¿Cuánto es la potencia que requiero o cuánta es la potencia que le está suministrando esa bomba al fluido? Que para poder sacar esa potencia debo tener datos de cabeza de bomba y datos de caudal, o sea, cuánta cantidad de fluido estoy transportando, cuánta consumo energético, cuántos requerimientos energéticos tengo. La eficiencia de la bomba, o sea, si esa bomba es eficiente o no. Esto básicamente tiene más relevancia a la hora que usted tenga dos modelos de bomba, que ambos le cumplan con lo que tiene que ver con cabeza de bomba y caudal, ¿cierto? O sea, que le cumplan con su requerimiento, pero resulta que una, por algunas razones de otro proveedor, tiene una menor velocidad del impulsor, lo que sea, esa tiene más eficiencia o menos eficiencia que otra, entonces uno se va siempre por la más eficiente, ¿cierto? Entonces ya es, bueno, puede que usted tenga varios proveedores que le suministren a usted bombas que cumplan, digamos, con su requerimiento de caudal y cabeza de bomba, que son como con los dos parámetros que uno entra a las tablas o a las gráficas de bombas. Entonces necesitamos, de pronto en el caso que tengamos varias bombas que cumplan, desempatar, decidirme por alguna. Entonces ahí el criterio es la eficiencia, ¿cierto? Si solamente tengo una posibilidad, una sola bomba que cumple con mis requerimientos, así la eficiencia sea bajita, como les decía que las eficiencias no superan por lo general el 70%, pues entonces me toca quedarme con eso. Pues ya si tengo varias para que escoger, entonces la eficiencia es un criterio que puede utilizarse para discernir entre ellas. Las propiedades del fluido. Bueno, entonces la viscosidad. Mayor viscosidad implica mayor resistencia al movimiento, es más difícil transportar el fluido. Entonces, eso es un parámetro incidente. La densidad del fluido, pues todo eso está relacionado, que es la más importante, la propiedad de transporte más importante es la viscosidad. La presión de vapor, vamos a ver que con esa presión de vapor vamos a poder establecer si hay riesgo de que el fluido cambie de estado, cambie de líquido a vapor. Entonces la presión de vapor debemos conocerla para poder establecer si la bomba funciona o no. Resulta que debido a la misma fricción que hay entre fluido y los componentes de la bomba, pues la bomba tiene un impulsor, tiene varias partes internas, pues ahí se genera una fricción porque el fluido entra en contacto con esas partes internas. Esa fricción se traduce en una pérdida de presión. Una pérdida de presión entonces hace que la presión del sistema disminuya y si disminuye mucho, puede ser que la presión de vapor la sobrepase y el fluido cambie de fase. El fluido cambia de fase, cambia de líquido a vapor, cuando la presión de vapor es más alta que la presión a la que está sometida el fluido. ¿Cierto? El agua se evapora, es porque la presión de vapor alcanza la presión atmosférica, ¿cierto? Y cambia de estado. ¿Cómo se modifica la presión de vapor? Por ejemplo, cuando uno está hirviendo agua con aumento de temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta la presión de vapor. Es una propiedad que depende de la temperatura. Entonces uno aumenta la temperatura hasta que la presión de vapor a nivel del mar del agua es una atmósfera, entonces ya igual a la presión externa a la que está sometida, que sería la presión atmosférica, y ahí cambia de fase. Acá en Medellín, la presión de vapor, perdón, el líquido ebulle, o el agua ebulle a 96 grados más o menos, porque acá la presión externa es menor a la de la costa, es 0.86 atmósferas. Entonces necesitamos que la presión de vapor del agua sea igual o superior a 0.86 atmósferas. Entonces para eso la calentamos, pero ya no hasta 100, sino que ya a 96 basta, porque ya más o menos a 96 el agua tiene esa presión de vapor, entonces puede cambiar de estado. Acá pasa algo así similar, no hablamos de cambios de temperatura, pero lo que hablamos es, se disminuye la presión externa o la presión a la cual está sometida el fluido debido a la fricción, entonces puede que se disminuya mucho y la presión de vapor que lleva ese fluido sea mayor y parte de él se evapore, se formen como burbujas de cavitación, burbujas de vapor. Entonces uno debe evitar eso porque eso va a hacer que la bomba se dañe, que haya algo como corrosión mecánica, que no es la química, sino la que se debe, digamos, al impacto y esas cosas. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta eso. Y la otra, pues, la corrosión. No podemos permitir que el material sea, digamos, débil y que no soporte la corrosión debida a la naturaleza química del fluido que estamos transportando. Los datos que quizás ya tenemos para nuestro proyecto, presión de vapor, viscosidad, bueno, tenemos parámetros reológicos, corrosión.
La capacidad requerida, el caudal, es súper importante. Si la bomba no permite procesar el caudal que yo requiero, pues me voy con otro proveedor, o si ya no tengo de otra, utilizar varias bombas, bombas en serie, en paralelo, que son las que dividen caudal. Entonces es importante garantizar eso. No me sirve, ay, no voy a comprar esta bomba, pero no me alcanza para mi caudal. Voy a modificar el proceso para comprar esa. No, pues su proceso ya está. Usted tiene que seleccionar la bomba que le permita a usted procesar el caudal requerido. Ya el caudal está establecido. O sea, con otro proveedor o busca alguna alternativa que permita procesar, digamos, el caudal, y una de esas es utilizar varias bombas al tiempo o bombas en paralelo, que son las, ahí se va dividiendo el caudal. Pero no quiere decir pues que usted va a comprar una bomba que no tenga, digamos, la capacidad de procesar el caudal que usted requiere, porque sí, o sea, el caudal y la cabeza de la bomba son cosas fijas. O sea, lo que cambia es la bomba que va a utilizar. Pero se supone que el caudal y la cabeza deben estar, digamos, ya establecidas, ya definidas. Usted no las cambia. Lo que cambia usted ya es el modelo de bomba o la configuración. Ah, bueno, ya si no tengo de otra, ningún proveedor me da una bomba que tenga la capacidad de manejar mi caudal y que tenga la capacidad de suministrar mi cabeza de bomba requerida, pues entonces ahí me toca buscar otra alternativa que puede ser, dependiendo de la falencia, o poner varias bombas en serie o colocar bombas en paralelo. Pero ya lo que es caudal y cabeza de bomba, pues ya está establecido, no lo podemos modificar. No podemos cambiar el caudal del proyecto. Oiga, usted me dice, pero me va a cambiar el caudal del proyecto. Yo, ¿por qué si yo le dije que tenía que ser ese, cierto? O cuando calculen la cabeza de la bomba. Se supone que esa cabeza de la bomba es la que les va a garantizar que el fluido vaya desde el tanque de agitación hasta la envasadora, considerando las pérdidas que ustedes ya evaluaron cuando hicieron el cálculo del diámetro. Eso ya está fijo, o sea, ya no podemos cambiar eso. Ya me toca buscar en alguna parte una bomba que permita manejar esos dos parámetros, o ingeniárselas con bombas en serio, en paralelo, lo que sea. Pero ya eso es fijo. Listo. Las condiciones de succión y descarga, pues entonces es importante conocer presión de succión, presión de descarga, todo lo que está en la línea de descarga. La cabeza dinámica, esto es la cabeza de la bomba, también es un dato importante, pues ya sabemos que son los más importantes, este el caudal. El tipo de operación que vamos a tener, es un flujo continuo, flujo constante, permanente o es intermitente. ¿Qué tipo de motor necesitamos? Sabemos que hay un motor, que el motor es el que hace que se mueva el impulsor. Acá está el impulsor. Aquí se ve cómo es el impulsor. Aquí está el impulsor, este es el motor. Entonces el motor lo que hace es mover este impulsor. Lo que hace el motor es mover, aquí está el motor, aquí está el eje, aquí está el impulsor. El fluido entra, entonces el impulsor se está moviendo, entonces el impulsor es el que hace que el fluido salga de manera centrífuga acá, perpendicular, y es el que genera el aumento en la presión. Entonces, este motor puede ser de diferentes tipos. Entonces, los más comunes es que haya motores eléctricos. Entonces, los más usados son motor eléctrico, pero pueden haber otro tipo de motores, ¿cierto? O sea, en el proyecto nos quedamos con motor eléctrico, pero entonces, esto también puede ser otra cosa a tener en cuenta a la hora de seleccionar la bomba. ¿Qué tipo de motor utiliza, qué tipo de motor requiero, ¿cierto? El tamaño, el peso, el espacio, ¿cierto? Pues pueden haber bombas muy grandes, más pequeñas, unas más robustas en términos pues de tamaño, más pesadas, menos pesadas, dependiendo del material. Entonces eso también es otro criterio que tenemos que tener en cuenta. El ruido, pues aquí como condición ambiental está el ruido. Pues la bomba pues como tal no es algo que represente riesgo al medio ambiente ni nada, sería como el fluido que esté procesando, pero el ruido es un tipo de contaminación, ¿cierto? Entonces habría que considerar, por ejemplo, si la bomba genera ruido o no. Por lo general una bomba que funcione bien no genera ruido, pero si las bombas están, digamos, mal seleccionadas o la bomba tiene problemas de cavitación, empiezan a generar ruidos extraños o a bailar, pues a moverse, ¿cierto? Una bomba que funcione bien no genera casi ruido, pues el ruido normal, pues de un ruido normal, pues como un motorcito, y no se mueve, pues no baila. Mientras que si la bomba tiene, digamos, deficiencias operativas, o está cavitando o hay algún problema interno, la bomba empieza a generar ruidos extraños, o la bomba empieza a bailar, pues a moverse. Entonces a veces la lavadora empieza también a moverse así, entonces ella empieza a tener ese tipo de situaciones. Eso ya es un indicativo
de que algo está fallando, ¿cierto? Entonces usted está y ve que una bomba se está moviendo muy, no, es porque ella está manejando mucho caudal o mucha potencia, sí, pues se supone que cuando usted la seleccionó y tuvo en cuenta el caudal y la potencia, pues usted tuvo en cuenta esas condiciones y seleccionó la que cumplía con eso, entonces ya no debería generar ruidos extraños, más que pues un ruido normal de cualquier motor encendido, y tampoco es que vaya a estar como inestable, ¿cierto? Entonces ahí eso es un indicio que quizás la bomba está generando, está presentando problemas, como por ejemplo la cavitación. Eso es lo que pasa cuando hay cavitación, cuando se generan burbujas de vapor al interior de la bomba, ya se va deteriorando. Eso es un tipo de corrosión mecánica, que no se debe a oxidación, sino como a impactos que sufre ahí el equipo. Entonces, claro, ahí ya es un indicio, sí, esta bomba puede estar ya sacando la mano. Los costos de compra, de instalación, mantenimiento, ya saben que cuando uno compra cualquier tipo de equipo, cualquier cosa, no es solamente el valor de la compra, sino que el valor de la compra hay que sumarle el valor de la instalación. Y si queremos garantizar el correcto funcionamiento de las cosas, tenemos que hacer también un mantenimiento, ¿cierto? Un mantenimiento que puede ser preventivo, o sea, yo lo hago durante ciertos periodos de tiempo, cada 6 meses, cada año, bueno, lo que sea, como para revisar de que no haya ningún problema, de evitar hacer otro mantenimiento que se llama mantenimiento correctivo, que el mantenimiento correctivo es cuando ya sacó la mano, ya hubo algún problema, una situación que impide la operación normal, en este caso de la bomba, entonces ya me toca hacer correcciones, me toca hacer reparaciones, entonces también aparte de los costos de compra hay que tener en cuenta cuánto vale instalarla, pues cada compré la bomba, no sé cómo se llama, página Alibaba, Mercado Libre, me llegó la bomba, ¿cómo la instalo? ¿Quién la instala? ¿Cuánto vale la instalación? Súmele eso. Y aparte de eso, hay que también hacerle mantenimiento a la bomba, entonces habría que considerar eso, un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo para evitar llegar a la parte crítica que es la corrección o incluso ya toque cambiar la bomba completamente. Si ya no hay corrección, ya no se puede arreglar, digamos, el problema que tenga, pues toca cambiarla, ¿cierto? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Costos de compra, costos de instalación, costos de mantenimiento, costos de operación, o sea, ya cuando está operando en normal, cuánto cuesta, eso está asociado a qué, a consumo de potencia eléctrica, bueno, motores eléctricos, diésel, a vapor, cuánto me cuesta mi kilovatio hora, cuánto consume, esos ya son costos de operación como tal, ¿cierto? Y si hay alguna, con normas no hay casi, como no hay casi normas, normatividad, pues porque igual una bomba es un dispositivo adicional, un equipo adicional, pero de pronto puede haber algún tipo de normatividad implícita en el tipo de fluido o algo así, pero no es que diga que la norma diga que tiene que usar una bomba de tal tipo, no, eso ya es más en función del proceso en el cual esté involucrada la bomba que estamos seleccionando o que estamos utilizando. ¿Alguna pregunta? Como les digo, esos criterios acá en esa lista, la largota, son una lista de criterios generales, pero no siempre todos se tienen en cuenta, ¿cierto? No siempre nos vamos a preguntar eso. Eso es como lo ideal, tener en cuenta todas estas cosas. Algunas que van desde el punto de vista técnico y operación de la bomba como tal, otras que están asociadas a el proceso como tal y otras que son cosas transversales que tienen que ver con factores medioambientales, con factores económicos, etc. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre esto, sobre lo que hemos hablado? Pues uno, por ejemplo, donde podría, digamos, averiguar esos proveedores de bombas o cosas así por el estilo, con toda la No. información que conlleva. Sí, sí, espérate. Bueno, Cristian de pronto se adelantó, pero uno busca en internet. Hay proveedores que ya están, digamos, establecidos. Miremos acá, por ejemplo, el que yo uso acá en el grupo o en la clase se llama, es uno que se llama KSB. KSB, ya se me olvidó si es alemán o de otro país de Europa. No sé si es de Holanda, no me acuerdo, ya me olvidó de dónde es KSB. Por ejemplo, un proveedor serio, grande, por ejemplo, es KSB. Cuando uno entra a la página de KSB, uno encuentra información sobre las bombas que tiene. Por ejemplo, KSB, como es una empresa multinacional, tiene los catálogos de él
en diferentes idiomas, los tiene en español, pues tiene su filial en España. Creo que Colombia también, pero sí, entonces le muestran los modelos de bomba que tiene. Entonces acá uno tiene información sobre los modelos de bomba, los que tiene el Mega CPQ, todo esto. ¿Está mostrando la pantalla de casualidad? Sí, ¿no me están viendo? No, seguramente tiene tal vez la pestaña proyectada en PowerPoint. Bueno, qué pena. Listo. Ahí No, sí están tranquilo, viendo. Sí, ya Ahí. se ve, sí. Bueno. Entonces KSB, como les decía, este es un proveedor, KSB que está acá, creo que es holandés o alemán, bueno, es uno de los dos, ya se me olvidó dónde es, pero KSB, pues como les decía, es una multinacional, entonces tiene, digamos, sus catálogos en varios idiomas, entonces aquí, por ejemplo, en KSB, él tiene varios modelos de bombas, estos son los modelos que él tiene. Por ejemplo, usted llega, Cristian, ay, ¿cuál utilizo? Mega CPQ, ¿cuál de todas utilizo? Ay, ¿qué hago? El proveedor tiene acá ya, como cada proveedor tiene sus propias bombas, ¿cierto? Entonces él acá tiene, digamos, algunas especificaciones de ellas, pero por ejemplo, lo que nos interesa a nosotros son este tipo de gráficos. Esto igual no es como para darle la respuesta a Cristian, pero esto va a ser parte de una de las clases de la otra semana, cómo escojo yo la bomba. Entonces, mire que esta bomba que la saca el proveedor, esto que está aquí en estas como tejitas, en esos cuadritos, son los modelos, o sea, como los tienen los modelos establecidos. Entonces, mire que para yo entrar a este gráfico necesito conocer dos cosas fundamentales. La primera que está aquí abajo es el caudal. Este, por ejemplo, tiene el metros cúbicos por hora. Y la otro criterio que yo tengo es H, que representa la cabeza de la bomba en metros. Entonces, cuando usted ya tiene su proceso, ya sabe cuál es el caudal que va a procesar, ya sabe cuál es la cabeza de bomba que requiere, porque usted ya hizo sus cálculos y sabe cuánta cabeza de bomba requiere. Entonces, usted llega, por ejemplo, si usted es proveedor de KSB o si usted es usuario de KSB, llega acá y con el caudal y la cabeza, donde ellas se le crucen, lee cuál sería el modelo que le corresponde. O sea, estas lineecitas que están acá, estos como tejitas, pues yo le digo tejas, pero pues esos son como unos cuadritos. Esto que está acá indica el modelo el que le serviría. O sea, si cae, por ejemplo, sino que no se ve bien acá, en en esta zona que está delimitada por estas lineecitas así, le quiere decir a usted que su modelo, según KSB, es este, el 32210, del 32251. Entonces es eso, usted entra con la cabeza y el caudal y ahí se va a dar cuenta entonces cuál es el modelo KSB que le funciona. Y aquí más adelante pues hay varios tipos de, por ejemplo, estas son en función de la velocidad, estos son para velocidad del impulsor de 1450 RPM, luego miramos cómo sabemos eso, estas son para 2900, pero eso es como el proceso. Y aquí más adelante, él ya tiene unas gráficas particulares para cada uno de los modelos que él tiene. Usted ya viene acá, por ejemplo, este que está acá, estos dos numeritos que están acá son la eficiencia. Mire, eficiencia del 30%, 35, 36. Lo que les decía, las eficiencias a veces no son tan altas, pero es un catálogo, es una bomba que él vende y le dice a usted que esa es la eficiencia, ¿cierto? No, sí, no siempre las eficiencias son altas acá, o sea, que superan el 70% es lo poco, es lo menos común, pero acá están diferentes temas. Igual estas, ¿cómo se lee esto? Se los explico después, pues en una próxima clase. Aquí ya sí hay mayores eficiencias. Pero entonces, para la pregunta que decía, dicen, ¿cómo yo busco los proveedores? Pues hay varios tipos de proveedores. Este es KSB. Hay otro proveedor que tengo acá que se llama Peerless. ¿Están viendo, cierto? De Peerless. Sí, profe, se ve. Entonces, por ejemplo, aquí está Peerless. Peerless, por ejemplo, maneja sus propios modelos. Entonces, también tiene un grafiquito. Entonces, mire, flujo volumétrico, el caudal en galones por minutos. Ustedes entran con ese caudal en galones por minutos y la cabeza de su bomba. Entonces, donde les quede, en el área que les quede, la tejita que les quede, ese es el modelo de bomba Peerless que le funciona. Por ejemplo, si es 1500, si es 350, eso está en pies. Entonces, digamos que me quede en esta. Entonces yo ya sé que me sirve un modelo 5A
5AE11 de bomba Peerless, que tiene una velocidad del impulsor, como el impulsor está dando vueltas, de 3500 RPM. Y así, no entra así, y ya ellos tienen otra bomba. Acá es la de la eficiencia. Bueno, estas tienen una eficiencia hasta el 83, que bueno, pues sería bueno si nos toca una de esas, pero bueno, ya ven que las eficiencias pueden variar. Pero así es como la forma como yo busco. O en internet uno busca diferentes proveedores y con los proveedores uno va encontrando. Dependiendo del proveedor, el proveedor da mucha información. KSB, esto es porque no trabajo en KSB ni nada, pero todo lo vamos a hacer con KSB. KSB es muy bueno y pues y presenta información muy completa. Selección bombas KSB. Por ejemplo, él acá, están viendo esto, ¿cierto? Sí, profe. Aquí, por ejemplo, KSB le muestra a la persona, en caso tal de que no haya visto mecánica de fluidos o se le haya olvidado, cómo se pueden seleccionar las bombas. Entonces acá tiene toda esa teoría que yo estoy hablando y hasta más la explica acá. Le habla de todas las características de las bombas de ellos, habla de cómo son las partes internas. O sea, un buen proveedor de bombas, hasta les habla de los Bernoullis, cosas así. Un buen proveedor de bombas le presenta a uno esa información. Entonces acá él habla de todo cómo son los impulsores o los impellers, pues donde entra el contacto. Entonces es eso. Los proveedores suministran esa información. La mayoría de proveedores ya tienen, digamos, sus propios, mire cómo se el acople, ellos ya tienen sus propios catálogos y ya. Entonces usted contacta a un proveedor, probablemente el proveedor le va a permitir, le va a preguntar, ¿para qué? A ver, ese es el diagrama de Moody. Está KSB como es de vuelta, se tiene diagrama de Moody, porque eso es de la página de KSB. ¿Para qué función tiene? Mire, por ejemplo, acá tiene una tabla en función del material y habla también entonces del tipo de bomba que pueda sugerirle, diámetro, esas cosas, diámetro nominal, ahí está mucha información. Entonces, lo primero que le va a preguntar hasta el proveedor es, bueno, ¿qué tipo de fluido va a procesar? Por si hay algún de pronto requisito que tenga que ver con inocuidad, tipo de material, corrosión. Y lo otro que le va a preguntar el proveedor es el caudal y la cabeza. Entonces, le debe decir a usted qué caudal necesita procesar y qué cabeza de bomba requiere, ¿cierto? Porque si no, él debe decirle esa información o consultarle esa información para él saber cuál sería el modelo que le permite. Por ejemplo, lo que hablaba ahora, la lectura, en este caso, entre 200, que sean el caudal, 200 metros cúbicos por hora, y acá vemos que la cabeza en metros es 57,5, entonces les queda como en esta tejita. Acá sí queda, por ejemplo, en una línea, o sea, como una frontera entre dos tejitas. Tejitas son estas áreas, puede servir cualquiera de las dos. En este caso, como según veo el ejemplo de ellos, que hay como la línea, puede servir la 80-200 o la 100-200. Y así es como el proceso de selección. Y proveedores de bombas, pues hay muchos, KSB, Peerless y otros. Ya ustedes los buscan, pero el proveedor tiene que tener estas tablas. Y estas tablas las sacan ellos porque ellos evalúan sus bombas y evalúan qué caudales pueden procesar, evalúan qué cabezas pueden suministrar. La mayoría de veces, o casi todas las veces, ellos prueban las bombas utilizando como fluido agua. Entonces, después, cuando veamos esto, yo les explico cómo hacen una corrección cuando su fluido no es agua, que tiene que ver con la densidad relativa. Bueno, entonces ellos ya presentan esa información de eficiencia y todo en función de que ya hicieron unas pruebas variando diferentes caudales, con esos caudales evaluaron presión de succión, de descarga, sacaron cabezas, pudieron sacar esa relación, pudieron sacar eficiencias, entonces lo presentan así para que el usuario sepa. Pero como es con fluido agua, a veces hay que hacer una corrección cuando nosotros no trabajamos con agua, sino con otro fluido, en lo que tiene que ver con la potencia. Porque una cosa es la potencia que consume la bomba cuando estamos trabajando con agua, que es un fluido poco viscoso, a cuando estamos trabajando con un fluido más viscoso. Entonces, para eso se hace una corrección en función de la densidad relativa, ¿cierto? Pero sí, los proveedores le suministran a uno mucha información. Pues esa sería como la respuesta que puedo dar hasta ahora. Porque igual acá, están viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí, profe. Igual acá, pues como todavía no hemos hablado de los tipos de bombas que hay, acá también hay un gráfico
este gráfico que está acá, es el que me permite a mí saber qué tipo de bomba necesito. O sea, una cosa es lo del proveedor, usted va al proveedor y ya, bueno. Y usted para definir de pronto qué tipo de bomba, también tiene este gráfico que está acá, sino que ya es como la próxima clase, que también entra con lo mismo, con el flujo o el caudal en galones por minuto, y en este como los pies o la cabeza de la bomba, pues en pies, en este caso porque es un sistema inglés, y donde queda le dice qué tipo de bomba puede utilizar. Una bomba centrífuga, con cuál RPM, 3500, 1750, no de que las bombas que estaban de KSB y Peerless tenían una velocidad, esto le dice cuál sería esa velocidad, o si es una bomba de desplazamiento positivo. Como todavía no hemos visto esa clasificación, por eso todavía no les había mostrado este gráfico. Pero entonces ustedes pueden primero. Ya sé que, como les decía, en el cálculo del diámetro a todos les va a dar flujo laminar, entonces aquí ya sé que a todos, porque así está diseñado el proyecto, a todos les va a dar una bomba centrífuga. Pero digamos que si estuviéramos en otro contexto y ya sabemos cuál es la diferencia entre bombas centrífugas, ya supiéramos cuál es la diferencia entre bombas de desplazamiento positivo y bombas centrífugas, pues yo entro en puedo utilizar este gráfico que me da a mí la idea de qué tipo de bomba es la recomendada. Si queda por acá en esta zona, sería bomba centrífuga. Si queda por aquí arriba, sería una bomba de desplazamiento positivo. Si queda como en esta zona intermedia, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos sería si me queda de pronto en esta área que está aquí delimitada. Listo, pero ya eso es como otro criterio. Pero para los proveedores no hay problema. Ustedes pueden, no buscan en internet proveedores de bombas y les va a aparecer, le van a aparecer varios proveedores, Peerless, KSB y otros por ahí, creo que hasta colombianos podemos encontrar, y cada proveedor le debe dar a usted esas curvas que están ahí, esas curvas están asociadas a cada fluido, y pues a cada fluido, no, a cada bomba, perdón, y le presentan la información que usted requiera. Pero que es importante entonces, identificar el caudal o tener claro cuál es el caudal y cuál es la cabeza que necesitamos, pero básicamente con eso. Para que terminemos por hoy, ya aquí sería la clasificación, que lo podemos ver en la próxima clase, ya con más calma lo de la clasificación y miramos este gráfico. Ya miramos como qué criterios son los que se necesitan a la hora de seleccionar un sistema de bombeo, ¿cierto? Los criterios técnicos como los criterios adicionales o extras o paralelos, pues, o transversales que también debemos tener en cuenta, que van aparte pues, del proceso como tal, sino que tienen que ver con otro tipo de situaciones medioambientales, económicas. ¿Cómo se especifica un sistema de bombeo? ¿Cómo así que especificar? Cuando uno habla de una hoja de especificaciones o una tabla de especificaciones de un equipo, de una bomba, una tubería, lo que sea, es como describir sus características. Listo. Entonces, una bomba no basta con que usted diga, es la bomba 1 y la bomba 2, sino que tiene que de cierta manera dar cierta información que permita a la gente o a los operarios o a otro ingeniero que venga o a usted mismo conocer las condiciones de operación de esa bomba. Entonces, ¿cómo se especifican los sistemas de bombeo? Entonces, el tipo de bomba y el fabricante, el tamaño de la bomba, el tamaño de la bomba puede estar asociado a peso también, el tipo y el tamaño del tipo de entrada de succión, cómo entra el fluido acá a la succión, cómo es la descarga, qué tipo de descarga tiene, la velocidad de operación, qué tipo de motor tiene, cuál es la potencia que maneja ese motor, cuál es la velocidad del impeller, el voltaje, el amperio, el amperaje, todo eso, eso básicamente lo da también el proveedor, el tipo de acople que hay entre el motor y la bomba, algunas condiciones que tengan que ver con instalación, los materiales y el tipo de sellos. Sello es como el empaque que tiene acá esta parte interna. Entonces eso es como la información que uno debe dar cuando uno tiene una bomba. Ustedes tienen que sacar una hoja de especificaciones al final, cuando ya hayan hecho el diseño de la selección de su bomba. Una hoja de especificaciones es esto. Entonces, esa información que estaba allá es básicamente para especificar el sistema de bombeo. Entonces, que usted en el sistema de bombeo o cada bomba, digamos, identifique cuál es, digamos, el tipo de fluido, las condiciones, digamos, de operación, las condiciones de la succión, de las descargas, lo que tiene que ver con el material, el tipo de bomba, el tipo de motor, eso. Esta hoja de especificaciones, pero eso está al final, estas especificaciones tienen que diligenciarla para la bomba o las bombas que usen en el proyecto.
pero básicamente hace alusión a esa diapositiva que estaba allá. ¿Qué información es como la información que yo debo dejar clara a la hora de identificar o especificar un sistema de bombeo? ¿Cierto? Usted sabe que en una empresa, en una industria, podemos tener muchas bombas. Ya, por ejemplo, estos son bombas en paralelo, ¿sí? Están en paralelo, estas bombas que están acá están en paralelo. Estas son en paralelo. Podemos tener muchas bombas, ¿cierto? Y cada bomba pues está asociada a un proceso en particular. Entonces, cuando hablamos a la hora de especificar, estamos diciendo básicamente que esta es la información básica que debe tener como una hoja de especificaciones de una bomba. Eso suele pasar en los equipos, ¿cierto? El equipo reactor R1, entonces debe decir cuál es el volumen del reactor, tipo de reacción que se lleva a cabo, la temperatura de operación, la presión de operación, bueno, cosas así. El intercambiador 1, intercambiador de calor, IQ1, fluidos de servicio, presión de operación, caudal de fluido líquido, de fluido frío, fluido gaseo, de fluido caliente, bueno, todo eso. Entonces con las bombas pasa igual. Es una bomba, la bomba B1, la bomba B1 es una bomba centrífuga fabricada por KSB, pesa tanto, ese es su tamaño, la succión es tal, la descarga es tanto, la presión de succión es tanto, la presión de descarga es tanto, la velocidad de flujo es tal, el caudal es tal, el motor es un motor eléctrico que tiene tanto voltaje, listo. Algún detalle adicional, cosas así, o sea, es como la carta de presentación o de identificación. Entonces, esto es más que todo para que tengan en cuenta un contexto de pronto más general, ¿cierto? No tanto curso, pues en el proyecto tienen que hacer las especificaciones, pero hablando de un contexto más general, más práctico, como de pronto en las industrias o en los procesos que estemos llevando y que involucren bombas, se debe identificar las bombas. Bomba B1 corresponde a tal proceso, tiene tanta presión de succión, tanta presión de descarga. Eso va a permitir que un operario sepa las condiciones de operación de la bomba, que usted, si es un operario, un ingeniero nuevo, también las conozca. Si trabajan por turnos, entonces sepa qué es la bomba fácilmente. Listo, entonces por ahí podemos dejar hasta acá. Ya la próxima clase ahondamos más sobre cómo las clasifico, cuáles son las bombas de desplazamiento positivo, cuáles son las bombas centrífugas. Aquí están las de desplazamiento positivo, aquí están las centrífugas que son las más usadas, cómo digamos es la operación realmente, qué pasa cuando el fluido entra, qué pasa con el impulsor, cuáles son las diferencias, por qué las centrífugas son las más utilizadas, y ya empezamos aquí a mirar estas curvas características, cómo puedo yo seleccionar cuál es el tipo de bomba que me conviene, y ahí lo vamos yendo hasta que ya veamos la selección de las tablas, que tampoco es que sea mucho. Listo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que mencionar hasta ahora, algo que no les haya quedado claro. Bueno, todo claro. Yo de pronto necesitaba pues como pedirle ayuda con algo que está relacionado con el laboratorio. Entonces, no sé si de pronto tenga tiempo o espacio de darme una pequeña asesoría enseguida. Sí, dale, como estamos, sí, estamos con tiempo, dale, no hay problema. Bueno, la próxima clase, entonces vamos a hablar de los tipos de bombas, cómo puedo seleccionar las dos bombas, los dos tipos de bombas. Eso mejor verlo el miércoles para no perjudicar a la gente el viernes. Entonces mejor el miércoles seguimos con la teoría. Yo les informo entonces qué vamos a hacer el lunes. Como todavía no les he asignado la siguiente entrega, podemos mirar si el lunes, si se las asigno ya, y el lunes trabajamos en cálculo de cabeza de la bomba para el proyecto, que ya lo pueden hacer. O sea, pueden hacer ya el cálculo de la cabeza de la bomba para el proyecto. Pero entonces yo les escribo y les confirmo cómo vamos a hacer para ver si, qué hacemos el lunes. Listo. Si de pronto no nos vemos el lunes, por lo que no quiero adelantar tema para no perjudicar a los del viernes, y estamos bien de tiempo, no hay afán, porque ya nos falta poquito, o si el lunes hacemos algo que tenga que ver con el proyecto. Ya ahí sí sería como cálculo de la cabeza. Pero entonces yo les confirmo mejor. Pero sí también vayan como mirando de pronto el cálculo de la cabeza, porque ahí ya también pueden ir adelantando cuando tengan que hallar el tipo de bomba. Entonces ya ustedes la cabeza la pueden seleccionar, porque tiene, pues la pueden calcular, porque ustedes ya tienen todo, tienen presiones, tienen
diámetro, tienen velocidad. Entonces, simplemente hacer es un Bernoulli completo, ahora sí incluyendo la bomba, para que calculen la cabeza de la bomba, la cabeza, y no estoy hablando de cabeza, la cabeza de la bomba, y ya con la cabeza de la bomba y el caudal, pues pueden ir a la par con lo que yo vaya explicando y van adelantando esa parte. Creo que más fácil este fin de semana, redacto la siguiente entrega para que ya la vayan teniendo y yo ya les confirmo el lunes qué hacemos. Pero si no, quiero adelantar tema para que no voy a perjudicar a los muchachos del viernes y el miércoles normal. Esos dos clases vemos eso. Listo, entonces si no tienen más preguntas ni comentarios, bueno, aquí también estoy disponible para alguna asesoría si lo requieren. Estén muy bien entonces. Chao. Listo, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. Estén muy bien ustedes. Feliz fin de. Gracias, lo mismo. Después yo dejo grabar a Cristian si quieres y Dale, profe.